A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de neurología y algo más. Esta vez nos acompaña Nelson Sá Barra. Él es fonoaudiólogo del Hospital Salvador, es docente clínico en la Universidad de Chile y coordinador de la unidad de motoneurona. Hoy día vamos a hablar de un tema súper importante, Nelson. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Hoy día el tema es los trastornos comunicativos o comunicacionales o de la comunicación de pacientes que han tenido un TEC, un traumatismo encéfalo-craneano. Esto es muy común. Los accidentes de tránsito numerosamente han aumentado el porcentaje de lesiones, de pacientes que se lesionan en carretera, en la calle, y después quedan grandes secuelas producto de lo mismo. Entonces hoy día vamos a tratar ese tema específico con un especialista en ello. Nelson, te quería preguntar lo siguiente. Tú esto lo ves en la práctica diaria en el hospital. Lo que normalmente ves, ¿qué encuentras en un paciente que tiene este problema? Que te ha llegado con un accidente en moto o en automovilístico. ¿Cuál es el approach, la primera impresión de un paciente así? Bueno, para comenzar, diciendo que efectivamente tienes toda la razón, Roberto, cuando pensamos que la prevalencia y la incidencia de estos casos son mucho más frecuentes que de lo que uno podría pensar. Por el hecho de haber accidentes automovilísticos, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿cierto?, donde en general quedan muy graves, con secuelas, daños traumatológicos, están hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo por largas semanas, largos periodos, muchas veces quedan, ¿cierto?, en periodos de coma, con compromiso de estado vital, y una vez que logran sobrevivir de toda esta etapa médica, ¿cierto?, y nadie se preocupa de estos trastornos cognitivos porque la parte médica, la parte vital, se entiende que era lo más importante. Sin embargo, estamos hablando de pacientes jóvenes, en su gran mayoría, accidentes automovilísticos en moto, que estaban estudiando o estaban trabajando, muchos de ellos profesionales. ¿Y por qué hago esta mención? Porque incluso dentro de los médicos, ¿cierto?, no toman muy en consideración este tipo de alteraciones, los dan de alta y quedan ahí deambulando, claro, sin tener conciencia, y eso es lo interesante, y aprovecho esta vitrina un poco para explicar esto, sin tener conciencia de las secuelas que tienen. Y muchas veces vuelven a su ambiente, vuelven a estudiar, vuelven a trabajar, y ahí se dan cuenta que algo pasa, que la vida les cambió, que hubo un antes y hubo un después. Pero no tienen muy claro qué pasó. En el trabajo, por ejemplo, empiezan a tener problemas de funcionamiento. Y no porque no recuerden lo que hacían, sino que tienen trabajos de punto de vista de la capacidad para tomar decisiones, tienen dificultades para jerarquizar la información, tienen dificultades para, ¿cierto?, entender si le están diciendo algo en broma o si le están diciendo algo en serio. ¿Te fijo, no? Se pone más concreto. Absolutamente. Entonces eso va generando una serie de alteraciones desde el punto de vista de la comunicación, y reitero, el paciente no tiene conciencia de ello y por lo tanto no consulta. Solo sabe que algo le ocurrió, que le cambió la vida. Muchas veces pierden el trabajo, muchas veces pierden la pareja, porque le afecta severamente su calidad de vida y su funcionalidad. Entonces, como punto central, yo diría que es clave que el paciente tome conciencia de esta dificultad. Y la familia. Y la familia. Usted comprenderá que si el paciente no tiene conciencia, malamente va a consultar para ser ayudado. Y muchas veces también el grupo de trabajo. O sea, esto es una cosa que debiera ser mucho más... Tú tienes mucha razón, eso se pasa completamente inadvertido en los servicios de urgencia, en las UCI. Y es muy frecuente que pase. Es muy frecuente y sale el paciente de alta. Y se supone que ya tiene que empezar a estudiar, a trabajar, a hacer su vida normal, y no la puede hacer, el paciente cambió. Hubo un cambio notorio. Eso es. Y el no saberlo en la familia, ni en el trabajo, ni en los estudios, los profesores, o sea, el tipo cambia completamente y se puede haber un desastre. Y eso le ocurre normalmente. Así es. Y eso es lo que tú ves en la práctica Ahora, médica. las alteraciones
con las que quedan secuelados desde el punto de vista cognitivo son muy variadas, ¿cierto? Por ahí mencioné algunas. Está, por ejemplo, la capacidad para resolver problemas, ¿cierto? La capacidad para entender los sarcasmos de cosas reales, son súper concretos. Por ejemplo, se me viene a la mente un paciente joven que se acercaba a una chica, la chica le hablaba para pedirle un cigarrillo y él malinterpretaba que le estaba coqueteando, y eso generaba toda una situación de malinterpretación que finalmente termina en una interacción terrible. Claro. Le hace que vaya perdiendo su capacidad de confianza, La autoestima. de autoestima. Ah. Así es que, y por otro lado están las alteraciones emocionales. Me ha tocado ver muchas veces, y esto también es importante mencionarlo, perdón, que el familiar que ha pasado por todo esto de ver a su paciente en rehabilitación, muchas veces en coma, y una vez que se empieza a recuperar, claro, es su esposo, su esposa, en forma externa, sin embargo les cambia, muchas veces le cambia la personalidad. ¿Y qué significa que les cambia la personalidad? La forma de pensar, la forma de responder frente a una situación puntual es otra. Y lo tremendo que eso implica, frente a eso, el familiar tiene dos opciones: o adaptarse a esta nueva situación, o muchas veces Separarse. terminan separándose porque finalmente la pareja es otra persona. Claro. Así de grave pueden ser estos trastornos. Y dentro de los trastornos comunicativos del TEC, de un TEC, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Qué es lo que más se daña en la comunicación? Sí, lo que más afecta, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre en la afasia generalmente hay un trastorno del lenguaje propiamente tal. Ese fue un capítulo anterior, para que ustedes no se lo pierdan. Así es. En cambio, en los TEC, este trastorno cognitivo-comunicativo que se llama, el lenguaje, en la parte más formal, está conservada. Sin embargo, lo que está alterado es la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Es el uso del lenguaje. Es la forma como yo uso el lenguaje en los distintos contextos. Eso. ¿Nos podrías dar un ejemplo al respecto de eso? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que me pasó en la consulta. Me llevaron a una chica que había sufrido un traumatismo y estaba en rehabilitación. Una chica joven, 23, 24 años. Entonces esta chica iba con sus padres. En la situación formal, yo clínicamente en mi escritorio, la niña con sus padres. Y la niña empieza, ¿cierto?, con el pie, empieza a tocarme mis piernas. Y empieza a cerrarme el ojo. Y empieza a decirme cosas, si al doctor igual le gusta. Y los padres estaban ahí rojos, ¿te fijas? Porque era un comportamiento inadecuado a una situación, ¿cierto?, como era esa. Entonces, eso ilustra, y puedo dar 1000 ejemplos más, que generalmente les queda un comportamiento inadecuado y no saben darse cuenta de que deben ajustar su lenguaje según los distintos contextos, como pedir trabajo, una situación de pedir trabajo, una situación, ¿cierto?, de una relación formal con la pareja. Hacen un uso inadecuado del lenguaje y por eso... Y del lenguaje en todo tipo, parece ser. Así el es. lenguaje no solamente verbal. Por eso te decía que normalmente es muy disruptivo porque les cambia la vida. Hay un antes y un después. Y ellos parece que no son conscientes de eso. ¿Cómo es eso? Eso es lo más terrible, porque al no ser conscientes, siguen con su vida, pero empiezan a dar tumbos, empiezan a tener fracasos laborales, fracasos a nivel, ¿cierto?, de la pareja. Se dan cuenta que su vida está pasando por una mala racha. Pero no llegan al meollo del asunto, no son capaces. ¿Te fijo, no? Increíble. Sienten que fue un mal periodo de su vida o como que están pasando por un mal periodo. No que haya un daño cerebral, digamos, que desajusta todo este sistema. Así es. ¿Y cuáles son las áreas del cerebro que más se afectan en un TEC? Bueno, fundamentalmente la área más frecuentemente que se comprometen son las áreas frontales, y esto es porque son las áreas que tienen una mayor representación dentro del cerebro.
Pensemos en un accidente automovilístico, para que la gente en sus casas lo entienda. Pensemos que el cerebro está como en una caja, ¿cierto? En una caja. Y al sufrir un traumatismo, este cerebro que está dentro de la caja se produce un fuerte impacto, ¿cierto?, de un golpe y un contragolpe, como que rebota ese cerebro. Y eso genera, obviamente, en la región frontal, pero también este contragolpe genera otras lesiones en otras áreas del cerebro. Por eso que genera lo que se conoce como un daño axonal difuso. Es difuso, no hay una sola zona afectada. Así es. Y por eso que da todas estas alteraciones más amplias desde lo cognitivo. Claro. Compromiso de la atención, de la memoria, funciones ejecutivas o frontales, capacidades, ¿cierto?, de reconocimiento, etc. Como tú dijiste, el frontal, que el cerebro se divide en varios lóbulos, digamos, y uno de esos, bueno, en un programa anterior también se habló respecto de eso, pero uno de los lóbulos más importantes, que son más grandes, es el lóbulo frontal que está acá, que dura hasta por acá, es un tremendo lóbulo. Y ahí, ¿qué funciones estarían alteradas dentro de ese lóbulo frontal, Nelson? ¿Cuáles son? Ahí, bueno, el lóbulo frontal, principalmente. El lóbulo frontal es ¿Para qué sirve el lóbulo esencial, frontal? Es esencial. Yo diría, en términos muy simples, que el lóbulo frontal es el gran responsable de la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos. ¿Y qué significa eso? ¿Cierto? Adaptarnos significa que frente a los cambios, ¿cierto?, uno debiera generar una respuesta adecuada frente al cambio. De acuerdo. En cambio, cuando estos pacientes tienen un compromiso de áreas frontales, normalmente quedan pegados, quedan perseverando, ¿cierto? Producen la misma respuesta inequívocamente, sin matices. Y, desde el punto de vista del control de impulsos, esa es otra característica muy importante, ¿cierto?, quedan desinhibidos muchas veces, pero van desde un extremo y de que quedan. Imagínate lo que significa una persona que quede desinhibida, quiere decir que lo que siente le da rienda suelta, claro, ese impulso. Es algo muy peligroso. Con todo lo disruptivo que esto puede ser. Claro. Y al otro extremo puede un paciente ir absolutamente con una pérdida total de la iniciativa, donde pudiendo hacer las cosas no la hace porque no tiene la iniciativa para hacerlo. Como ven, este es un tema altamente complejo que hemos tratado de simplificarlo para que familias que han tenido esta experiencia o personas que la tienen actualmente puedan comprender mejor a sus seres queridos y ayudarlos desde diferentes puntos de vista. Yo te agradezco infinitamente, Nelson, este capítulo, porque realmente aclaraste puntos que son para el mundo médico y para las familias, obviamente, desconocidos. Así que muchas gracias por venir. Te agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.